Muy buenos días, soy Carlos Mendoza, a nombre del Instituto Peruano de Políticas Públicas estoy desarrollando el curso Marketing Electoral y en esta oportunidad vamos a desarrollar la temática del origen del marketing político. Obviamente el origen es un proceso largo que va de menos a más y que se va a plasmar ya en lo que significa la actual consultoría electoral en los tiempos de campaña. Bien, el marketing político de hoy, como ya lo hemos dicho, es la culminación de un largo proceso caracterizado por aquella tendencia del hombre a comunicarse con sus semejantes. Este proceso se ha visto enriquecido por numerosos aportes de distintos pueblos y civilizaciones, que expresaron su libertad de expresión utilizando técnicas de convencimiento y persuasión y a la vez insertándola en los procesos políticos. Desde sus inicios el hombre siempre utilizó todo lo que significa su libertad de expresión para poder transmitir ideas. Pero en el caso del poder y la política, no solo se trataba de transmitir ideas, sino obtener convencimiento, obtener persuasión. Para ello existieron muchos procedimientos que permitían que las personas, y los políticos sobre todo, accedieran a cargos públicos persuadiendo a aquellas personas que iban a emitir un voto. Veamos pues ahora cuáles son los antecedentes desde sus inicios con los sofistas, pasando por Platón, Aristóteles, Roma y llegando hasta la Revolución Francesa. El punto de partida son los sofistas griegos. Se acepta generalmente que los sofistas griegos en el siglo V a.C. cristalizan por primera vez un conjunto de procedimientos y teorías acerca de la práctica persuasiva. Esto significa que los sofistas sistematizaron la persuasión, la convirtieron en una especie de industria. ¿Quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran maestros del conocimiento, pero en forma ambulatoria. Caminaban por las calles ofreciendo su saber, ¿no? Orientaban a las personas, elaboraban discursos, elaboraban poesías, elaboraban todo tipo de alocución o expresión escrita de las ideas. Eran muy técnicos en ese oficio, muy peritos en esa disciplina, razón por la cual los sofistas eran mal vistos. Se les veía como mercenarios del saber, vendían conocimientos. Obviamente que el filósofo puro no piensa en vender conocimientos, sino en formar a hombres, razón por la cual los sofistas son de alguna manera muy estigmatizados en su época por esa tendencia a cobrar. Bien, los sofistas son los precursores de los consultores de comunicación contemporáneos, porque fueron ellos quienes hicieron de la elocuencia y persuasión un arte que podía ser enseñado y aprendido. Es decir, la elocuencia y persuasión es el punto de partida para cualquier convencimiento, razón por la cual estos sofistas van a emplear mucho de sí para lograr eso. Bien, luego vienen los filósofos Platón y Aristóteles. El filósofo Platón escribió un diálogo Gorgias, en el cual acusa a los sofistas de ser unos demagogos más preocupados por ilusiones y creencias que por un verdadero conocimiento. No olvidemos que Platón, el autor de la República, es un hombre muy renombrado, de gran capacidad filosófica y moral, y que escribe justamente el diálogo Gorgias como una crítica a el arte de hacer sofismas, el arte de crear realidades ilusorias a través del discurso. Para Aristóteles la persuasión era un medio necesario, no para encontrar la verdad, sino para comunicarlo. Es decir, incluso Aristóteles escribió su obra La retórica analizando los medios de persuasión existentes en su época. Libro clásico que prácticamente rivaliza con la República de Platón y se convierte en un tema inevitable de cualquier debate filosófico. Roma. En Roma el debate jurídico desplazó a la especulación filosófica. ¿Qué significa esto? Que el derecho va desplazando a la filosofía. El derecho es un procedimiento, el derecho es una administración. Los romanos eran conscientes de eso, por eso su pragmatismo, su sentido práctico de las cosas, hace de los romanos una civilización muy importante y muy influyente. Los romanos, con un sentido más pragmático, incorporan las técnicas del debate para obtener beneficios en materia legal y política. Destacan en este periodo las obras de Séneca y Cicerón. Ellos de algún modo se esfuerzan por disminuir un poco podríamos decir, la expresión que tenían los discursos en aquella época y generar también lo que era un debate adecuado. La Revolución Francesa fue el primer gran acontecimiento, fue la revolución que es el prototipo de otras, ¿no? Y este acontecimiento que inicia el mundo contemporáneo es la Revolución Francesa. En ella aparecen los clubes políticos, la propaganda de masas y la movilización del pueblo sobre la base de los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Aquí los debates son públicos y aparece la agitación social. La Revolución Francesa tuvo un periodo de fermentación en base al debate ideológico. En todo lugar habían debates
había intercambio de ideas y eso fue gestando ese clima de efervescencia que desembocó en lo que se llamó la Revolución Francesa. Bien, ¿cómo aparece el marketing político? Interesante este tema y sobre todo la precisión de cómo aparece ya en la práctica la primera campaña orientada a través del marketing político. En este contexto podemos afirmar que la aparición y desarrollo del marketing político es una especie de fenómeno americano. El desarrollo de esta disciplina está enraizado en la historia de la comunicación política de los Estados Unidos. Bien, muchos coinciden y colocan como la primera oportunidad, la primera experiencia de aplicación del marketing político es la primera comunicación política que se realizó en el año 1933 en California. Se trató de una elección eminentemente local que sin embargo tuvo la posibilidad de implementar un modelo de comunicación política eficaz. Es decir, ya el Estado se preocupa de estos procedimientos y también los individuos y sobre todo los candidatos. Bien, debemos conocer en qué campañas electorales en Estados Unidos se aplicó el marketing político. Por eso son campañas electorales americanas. En el año 52, Eisenhower se enfrenta a Adlai Stevenson. Por primera vez, los dos grandes partidos, republicano y demócrata, consagran sus presupuesto especial para la comunicación política. Entonces, ellos ya le dedican un presupuesto a esta comunicación, utilizan a los asesores de prensa para poder llevar a cabo su campaña. Y el otro caso es de Eisenhower con Adlai Stevenson. En este caso son primeros anuncios televisivos negativos, no tildando al formato de promesas de gestión. Bien, veamos también el año 60, John Kennedy con Richard Nixon. Aquí se producen los debates que llevan a la derrota electoral de Nixon. Kennedy, primer candidato que acepta pasar por un entrenamiento. Es una situación muy, muy importante recordar el caso Kennedy. ¿Por qué? No me refiero al asesinato, sino al entrenamiento que tenía con sus consultores, que él humildemente, prácticamente aceptó apoyar con aquellos que deseaban hacerlo, ¿no? Bien, el caso de Johnson con Water en el año 64, donde hay un primer anuncio retirado por ser demasiado negativo. Es una campaña muy agresiva, es una campaña muy fuerte, y razón por la cual en ese año pues se producen este tipo de rupturas. En el año 68 se enfrentan Nixon con Humphrey. Las técnicas de marketing empiezan a ser ampliamente aplicadas. Por primera vez las ruedas de prensa se sustituyen por paneles integrados por ciudadanos, ¿no? Telephones, como se dice. Pero de esto considero yo que se convierte en un tema importante para ver hasta dónde llega en el marketing político su especialización y cómo puede ser de alguna manera utilizado en una campaña electoral. Bien, el surgimiento y desarrollo del marketing político en los Estados Unidos. Aquí tenemos varias secuencias que es bueno analizarlas. El marketing político ha crecido de forma paralela al desarrollo de los medios y la tecnología de la comunicación en los Estados Unidos. Hacer campaña ha sido desde los años 50 una actividad desarrollada principalmente a través de la televisión. Este es importante porque la televisión se convirtió en un medio prácticamente imprescindible. Tenía que todo candidato ir a la televisión para aparecer frente a sus electores. Bien, el marketing político es la tradición estadounidense de elegir en elecciones democráticas directas a la mayoría de los cargos públicos y se estima que cada año se celebran más de 50.000 elecciones. Esta continuidad electoral, podríamos decir, cantidad enorme de elecciones, posibilita que las elecciones sean procedimientos repetitivos, muy frecuentes y muy continuos, razón por la cual se requiere de asesores de campaña y consultoría electoral para asesorar a los ciudadanos que van a acudir a las urnas. Cada 4 años en Estados Unidos el presidente es cambiado por elecciones. Cada 3 años los miembros del Congreso y del Senado también son modificados por procesos electorales, razón por la cual la secuencia electoral en Estados Unidos es el caldo de cultivo para la aparición y consolidación del marketing político. Bien, el sistema electoral de las primarias fomentan la existencia
de campaña a gran escala, desde las fases más tempranas de la competición. Han existido 2 vías para designar a los delegados que seleccionan al candidato, los caucus y las primarias. Bien, la tradición electoral norteamericana es tan amplia que ellos consideran que todo candidato a la presidencia debe pasar por las primarias. Las primarias significan elecciones internas dentro del partido y que permiten que el candidato cuente con el apoyo total del movimiento, a fin de que pueda enfrentar con éxito relativamente lo que es una campaña electoral real. Pero de todas maneras, como hemos visto, las primarias influyen también en eso, aunque se está viendo un poco. Bien, finalmente, el debilitamiento de la lealtad a un partido. Más de un tercio del electorado afirma no tener ningún partido o ninguna inclinación concreta, y el porcentaje aumenta cada año. A esto se suma también la naturaleza de los partidos estadounidenses, por muy diversas razones que van desde la antipatía histórica hacia las ideologías hasta la estructura federal, que permite que cada uno de los estados, 50 estados, regule sus partidos políticos. Es decir, el electorado norteamericano trabaja los programas más que las ideologías. No, le exige un programa claro al candidato y sobre ese programa gira toda la campaña electoral y sobre todo también la secuencia de la misma. Bien, finalmente la profesionalización del marketing político. El auge del marketing político hace que los asesores de campaña vean en él al mecanismo idóneo para profesionalizar su actividad. En 1969 se crea la Asociación Americana de Consultores Políticos. Volvemos a repetir que Estados Unidos es considerado la meca del marketing político no solo por las elecciones tan continuas, sino por la calidad de los asesores que tiene. La especialización lleva a la profesionalización de las campañas porque cada nuevo avance en tecnología de la comunicación se ha visto acompañado de la emergencia de sus especialistas. Es decir, siempre hay la necesidad de contar con especialistas en campañas electorales, porque las campañas electorales son mundiales, son repetitivas y mantienen lo que se dice un procedimiento continuo para la mejoría del marketing político. Bien, la profesionalización consolida con la aparición de los profesionales no partidistas, desplazando a los voluntarios del partido. Es decir, la especialización es más que la lealtad. La especialización significa no necesariamente una identidad con el candidato, sino lo contrario. Significa yo pertenezco al contrario. Y de esa manera significa también que las elecciones son procesos más transparentes. Bien, finalmente, la profesionalización se caracteriza por la abundancia de cursos sobre cómo hacer campañas y cómo comunicar la política. Estos cursos son organizados por los partidos, universidades y las empresas privadas. Este movimiento de gran difusión, pues, tiene una gran recepción social y es obvio que la gente se familiariza con este tema del marketing político. Muchos de ellos adoptan más bibliografía, conocen a profundidad el tema y se convierten en expertos en este campo.